Mi esposa estaba embarazada, pero yo no podía tener hijos. Nunca pensé que buscar un objeto tan pequeño pudiera partirme la vida en dos. El reloj de mi padre siempre había sido eso, pequeño, discreto, casi invisible para cualquiera que no supiera lo que significaba. Una esfera plateada, correa de cuero gastado, el tic-tac constante que me acompañó desde que él murió. No era caro, pero era herencia, tiempo acumulado, linaje. Era lo único que sentía verdaderamente mío, y ahora no estaba donde siempre. Sara, llamé desde el pasillo. ¿Has visto el reloj de papá? No hubo respuesta inmediata. Escuché el ruido del agua en el baño, la ducha abierta. Suspiré. No era raro. Últimamente todo parecía ocurrir en silencio entre nosotros. Abrí el cajón de la cómoda. Nada. Revisé el buró, la repisa, incluso la caja donde guardábamos documentos importantes. El reloj no aparecía, y una incomodidad inexplicable empezó a apretarme el pecho. Entonces recordé el cajón inferior del mueble del pasillo. El que casi nunca abríamos. Me arrodillé frente a él y tiré con fuerza. El cajón chirrió, protestando como si no quisiera revelar lo que escondía. Y ahí, entre papeles doblados y un viejo estuche de maquillaje, vi algo que no pertenecía a mi mundo. 3 cajas blancas. No necesitaba acercarme para saber qué eran. Las tomé con manos temblorosas. Pruebas de embarazo. 3. Todas positivas. El aire se me fue de los pulmones. No, susurré, como si la palabra pudiera borrar lo que mis ojos ya habían confirmado. Las dejé sobre el suelo, alineadas, como pruebas en una escena del crimen. Sentí un zumbido en los oídos. Un ruido constante, agudo, que me aisló del resto del mundo. Mi mente empezó a retroceder, a unir puntos que había ignorado por amor o por miedo. Las náuseas matutinas. Los dolores de cabeza repentinos. Las veces que Sara se quedaba sentada, pálida, diciendo que solo estaba cansada. Y, sobre todo, aquel periodo. Me bajó, me dijo entonces, encogiéndose de hombros. Solo 2 días, pero supongo que el estrés. 2 días. Lo recordé con una claridad cruel. Yo asentí, fingiendo normalidad, agradecido incluso. Agradecido de no tener que enfrentar una verdad que ahora me explotaba en la cara. Porque yo sabía. No era una sospecha. No era inseguridad masculina. Era un diagnóstico médico. Años atrás, sentado frente a un especialista, escuché palabras que se me clavaron como clavos. Michael, tu recuento espermático es nulo. Médicamente, eres estéril. Recuerdo haber salido de esa consulta con una sonrisa falsa, diciéndome que no importaba, que el amor bastaba. Sara lloró aquella noche, prometiendo que la familia éramos nosotros dos, que no necesitábamos más. Mentía. La ducha se apagó. El sonido del agua desapareció y fue reemplazado por pasos suaves acercándose por el pasillo. Me puse de pie. Sentía las piernas débiles, como si no me pertenecieran. Tomé las cajas y las dejé sobre la mesa del comedor. Sara apareció con una toalla en el cabello. ¿Encontraste el reloj? Preguntó distraída, secándose las manos. No respondí. Su mirada cayó sobre la mesa. El color abandonó su rostro. Michael, yo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz baja, peligrosamente tranquila. Ella abrió la boca, la cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas con una rapidez que antes me habría conmovido. No es lo que piensas. Solté una risa corta, amarga. ¿3 pruebas positivas? ¿Y no es lo que pienso? Se acercó, extendiendo la mano. Por favor, déjame explicarte. Di un paso atrás. Explícame, dije, como mi esposa está embarazada cuando yo no puedo tener hijos. El silencio fue absoluto. Ese silencio lo dijo todo. Sara se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro. Yo solo quería, sollozó. Solo quería arreglarlo. Miré las pruebas una vez más. Blancas. Impecables. Futuro encapsulado en plástico, construido sobre una mentira. Y entendí, en ese instante, que el reloj de mi padre no era lo único que se había perdido. Había perdido mi matrimonio, mi pasado, y cualquier futuro que creí tener con ella. El silencio que quedó después de mi última frase fue peor que un grito. Sara seguía sentada, encorvada, respirando con dificultad. Yo permanecía de pie, con los brazos cruzados, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía, como una puerta que se cierra para no volver a abrirse. Dime la verdad, dije al fin. No me protejas. No me mientas más. Levantó el rostro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero no vi sorpresa en ellos. Vi cansancio, como si llevara semanas esperando este momento. No fue un error, susurró. Esa frase me atravesó el pecho. ¿Cómo dices? No fue un accidente, repitió, tragando saliva. Yo, lo planeé. Sentí un mareo. Me apoyé en el respaldo de la silla frente a mí. ¿Planeaste engañarme? Planeé darte lo que no podías darme, corrigió. Una familia.
La miré, incrédulo. ¿Te escuchas cuando hablas? Se levantó de golpe. Tú no sabes lo que fue para mí, exclamó. Años esperando. Años fingiendo que estaba bien. Viendo cómo mirabas a los hijos de otros hombres. Cómo bajabas la mirada cuando alguien preguntaba si íbamos a tener bebés. Porque era mi dolor también, respondí, firme. No solo el tuyo. Ella negó con la cabeza, desesperada. No es lo mismo. Tú ya habías aceptado ser estéril. Yo no. La palabra volvió a caer como un golpe seco. Entonces decidiste traicionarme. No fue una traición, gritó. Fue un sacrificio. Me reí. No pude evitarlo. ¿Un sacrificio? Repetí. ¿Acostarte con otro hombre es un sacrificio? Sus labios temblaron. Lo hice por amor, Michael. El nombre en su boca me resultó extraño. Lejano. El amor no se impone, dije. El amor no engaña. Se acercó, llorando abiertamente ahora. Mírame, suplicó. El bebé puede ser tuyo. Legalmente. Nadie tiene que saberlo. Podemos criarle juntos. Ser felices. La imaginé empujando un cochecito, sonriendo frente a una vida construida sobre mi humillación. Y sentí asco. No, respondí sin elevar la voz. Por favor. No, repetí. No me robes también la dignidad. Sara cayó de rodillas frente a mí. Te juro que iba a decírtelo, después. ¿Después de qué? Pregunté. ¿Después de que el niño me llamara papá? No respondió. Ese silencio fue mi respuesta final. Caminé hacia el cajón donde había empezado todo. Saqué el reloj de mi padre. Estaba ahí. Siempre lo había estado. Lo sostuve entre mis dedos. Mi padre me enseñó que el tiempo no se recupera, dije. Y yo ya perdí demasiado contigo. Ella levantó la cabeza. ¿Qué estás diciendo? La miré por última vez como a mi esposa. Quiero el divorcio, dije. Mañana mismo. Sus ojos se abrieron de par en par. Michael, no puedes. Puedo, la interrumpí. Y voy a hacerlo. Se levantó tambaleándose. ¿Vas a abandonarme ahora? ¿Embarazada? Tú me abandonaste primero, respondí. Yo solo estoy recogiendo los restos. Esa noche dormí en el sofá. No porque no hubiera otra cama, sino porque ya no había un nosotros. A la mañana siguiente llamé a un abogado. No pregunté quién era el padre. No quise saberlo. Mi prioridad era cerrar la herida, no hurgar en ella. Empaqué mis cosas en silencio. Sara me observaba desde la puerta, como una extraña. ¿De verdad no quieres saber quién fue? Preguntó con voz quebrada. Me detuve. No, respondí. Porque no importa. Lo que importa es que no fui yo. Y con eso, salí de la casa que alguna vez llamé hogar. El tiempo no cura nada por sí solo. Solo da espacio para que uno aprenda a convivir con el dolor. Los primeros meses después de la separación fueron mecánicos. Me mudé a un pequeño departamento al norte de la ciudad, cerca del río. No lo elegí por bonito, sino porque estaba vacío y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Vacío. Me despertaba temprano, trabajaba, volvía a casa, comía lo justo y me acostaba. Repetía. No lloraba. No gritaba. No me rompía por fuera, pero por dentro todo seguía desordenado. El reloj de mi padre descansaba en la mesa de noche. Cada mañana lo tomaba antes de salir. Sigo aquí, le decía en silencio. Aún no me he roto. El divorcio avanzó rápido. Sara no puso resistencia legal. Quizá porque sabía que no tenía nada que defender. Quizá porque el peso de la mentira empezaba a asfixiarla. No hablamos. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni explicaciones tardías. Y yo se lo agradecí. Un día, casi 6 meses después, estaba en la oficina cuando escuché su nombre por primera vez desde la separación. ¿Supiste lo de Sara? Preguntó Mark, un compañero del área contable, mientras servía café. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo en el estómago. No, respondí, sin mirarlo. ¿Qué pasó? Mark dudó. Ah, pensé que ya sabías. Levanté la vista. ¿Saber qué? Bajó la voz. Que ya tuvo al bebé. La frase quedó suspendida en el aire. Ah, dije simplemente. Nada más. Mark me observó con incomodidad. Dicen que fue prematuro, pero está bien, hizo una pausa. Y que el padre es alguien de aquí. El reloj empezó a latir más fuerte en mi oído. ¿Alguien de aquí? Repetí. Asintió. Sí. Del piso de marketing. No pregunté el nombre. No todavía. Pero esa noche, por primera vez en meses, no pude dormir. Las imágenes llegaron solas, Sara en la oficina, sonriendo demasiado, reuniones largas, mensajes fuera de horario, excusas que yo acepté sin cuestionar porque confiaba. Porque amaba. 2 días después, lo vi. Estaba en el estacionamiento,
cargando una sillita para bebé en la parte trasera de su auto. Lo reconocí al instante. Ethan. Alto, seguro, sonrisa fácil. El tipo de hombre que siempre parecía cómodo en su piel. Nuestros ojos se cruzaron. Él palideció. Yo asentí levemente, como quien confirma una verdad que ya no duele, pero tampoco se olvida. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Esa noche caminé durante horas. Pensé en el engaño no como una puñalada repentina, sino como una construcción lenta, diaria, hecha de pequeñas decisiones que Sara tomó una tras otra. No fue un error. Fue una elección. Y por primera vez desde todo aquello, sentí algo parecido a la claridad. No había perdido una familia. Había evitado vivir una mentira permanente. Creí que ese sería el cierre. Me equivoqué. 2 semanas después, tocaron a mi puerta. El golpe en la puerta fue suave, casi tímido. No abrí de inmediato. Miré por la mirilla y el mundo volvió a detenerse. Sara. Tenía el cabello recogido de forma descuidada, el rostro más delgado, los ojos hundidos. Sostenía una carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Abrí. Michael, dijo en voz baja. Gracias por recibirme. No te invité, respondí, sin hostilidad, pero sin calor. ¿Qué quieres? Tragó saliva. Solo unos minutos. Miré el reloj de mi padre. Tic, tac, tic, tac. Habla. Entró con cautela, como si la casa pudiera expulsarla en cualquier momento. Observó alrededor, pocos muebles, orden excesivo, ausencia total de recuerdos compartidos. ¿Vives, solo?, murmuró. Como siempre debía hacerlo, respondí. Se sentó frente a mí, nerviosa. Abrió la carpeta y la cerró enseguida. El bebé nació sano, dijo. Es un niño. No reaccioné. Me alegra por él. Levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? No es su culpa, respondí. Nunca lo fue. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me movieron. Ethan y yo. Empezó. No me interesa tu relación, la interrumpí. Dijiste que querías hablar. Hazlo. Respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. Quiero que lo criemos juntos. La frase cayó pesada, absurda. Explícate, dije, aunque ya sabía por dónde iba. Legalmente, continuó, tú podrías ser su padre. Nadie tiene que saber nada. Podemos mudarnos. Empezar de nuevo. Yo estaba confundida antes, pero ahora sé lo que quiero. La miré con una calma que ni yo mismo reconocí. ¿Y qué quieres, Sara? Una familia, respondió rápido. La que siempre quisimos. Me incliné hacia adelante. No, dije. ¿Quieres estabilidad? ¿Quieres que alguien cargue con las consecuencias de tus decisiones? Negó con la cabeza. No es así. Yo te amo. Solté una risa breve, sin humor. Amar no es usar a alguien como plan de respaldo. Sacó unos documentos de la carpeta. Los abogados dicen que es posible. Yo puedo explicarle al niño cuando crezca. Basta, la corté. Se quedó en silencio. Escúchame bien, continué. No voy a criar al hijo de otro hombre para salvarte de tu culpa. No voy a vivir una mentira para que tú duermas tranquila. Se levantó de golpe. Eres cruel. Gritó. Podrías ser feliz. La felicidad construida sobre la traición no es felicidad, respondí. Es prisión. Las lágrimas le corrían libremente ahora. ¿Entonces me dejas sola? La miré con firmeza. No. Te dejas sola tú. Tomé el reloj de mi padre y me lo puse. Esta conversación termina aquí. Michael, por favor. Si vuelves a aparecer sin mi consentimiento, dije, tomaré medidas legales. Se quedó inmóvil. Luego asintió, derrotada. Entiendo. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo. Nunca quise hacerte daño. La miré por última vez. Eso es lo más triste, respondí. Lo hiciste igual. Cerré la puerta. Y por primera vez en años, el silencio no dolió. Durante semanas pensé que esa sería la última vez que vería a Sara. Me equivoqué otra vez. Al principio fueron mensajes. Cortos. Cuidadosos. Calculados. Solo quiero saber si estás bien. No busco problemas. El niño pregunta por ti. Ese último mensaje fue el que me hizo detenerme. No por culpa. Por alarma. Bloqueé su número esa misma noche. 2 días después apareció en mi trabajo. La vi desde el ventanal de la oficina, de pie en la acera, empujando un cochecito. Hablaba con la recepcionista, gesticulando nerviosa. El bebé lloraba. Sentí algo frío recorrerme la espalda. Michael, dijo mi jefe acercándose. Hay una mujer preguntando por ti. No voy a bajar, respondí. Y si vuelve, por favor, dile que no puede estar aquí. Asintió, confundido. Desde arriba la observé marcharse, empujando el cochecito con una mano, limpiándose las lágrimas con la otra.
No sentí triunfo. Tampoco pena. Sentí urgencia. Esa misma tarde llamé a mi abogado. Quiero una orden de restricción, dije sin rodeos. ¿Ha habido amenazas? Insistencia, respondí. Y manipulación emocional. Hubo silencio al otro lado. Eso suele escalar, dijo finalmente. Es mejor actuar ahora. Firmé los documentos 2 días después. Cuando Sara recibió la notificación, volvió a llamarme desde un número desconocido. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. ¿Así termina todo? Decía entre sollozos. Como si nunca hubiera significado nada para ti. Escuché el mensaje una sola vez. Luego lo borré. El proceso fue rápido. Más rápido de lo que ella esperaba. Una semana después, un último correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. No tenía reproches. No tenía súplicas. Solo una línea. Me iré a vivir con él. No sentí alivio. Sentí cierre. Supe, por terceros, que se mudó con Isen. Que intentaron funcionar. Que las discusiones eran constantes. Que la fantasía no sobrevivió a la realidad. No me alegré. Porque la justicia no siempre trae satisfacción. A veces solo trae silencio. Y ese silencio, por primera vez, fue mío. Una noche, sentado en el balcón, observé la ciudad dormida. Saqué el reloj de mi padre y lo abrí. El mecanismo seguía funcionando, constante, imperturbable. Pensé en el linaje. En la idea equivocada de que valía menos por no poder continuarlo. Y entendí algo que nadie me había dicho antes. Mi valor nunca estuvo en lo que podía producir, sino en lo que fui capaz de rechazar. Rechacé la mentira. Rechacé la culpa que no me pertenecía. Rechacé una vida construida sobre mi propia negación. Y al hacerlo, me elegí. Por primera vez. Pasó casi un año. No lo conté en días ni en meses, sino en silencios que ya no pesaban. Mi vida no se volvió extraordinaria. No hubo un gran giro ni una felicidad ruidosa. Fue algo más simple, y más real. Empecé a disfrutar de las mañanas sin explicaciones pendientes, de las noches sin sobresaltos, de los fines de semana donde nadie esperaba algo de mí que no quisiera dar. Cambié de departamento. Más pequeño. Más luminoso. Más mío. Algunas veces salía a caminar sin rumbo, escuchando el sonido constante del reloj de mi padre en la muñeca. Ese tic-tac ya no me recordaba lo que perdí, sino lo que seguía avanzando. Un día, mientras ordenaba una caja vieja, encontré los resultados médicos de hacía años. El diagnóstico seguía ahí, impreso en tinta negra, frío, definitivo. Los miré sin rabia. Los doblé con cuidado. Y los guardé de nuevo. No como una condena, sino como un dato más de mi historia. Supe, por rumores lejanos, que Sara y Isen no duraron. Que la relación se quebró bajo el peso de lo que nunca debió existir. Ella desapareció de mi mundo por completo, tal como la orden lo exigía. Y no volví a buscarla. No por rencor, sino porque ya no hacía falta. Una tarde fui al cementerio. Me senté frente a la tumba de mi padre, como hacía años no lo hacía. Saqué el reloj y lo dejé unos segundos sobre la piedra fría. No continué el apellido como pensábamos, dije en voz baja. Pero seguí siendo íntegro. Espero que eso también cuente. El viento movió las hojas de los árboles. Y en ese instante sentí paz. Comprendí que no todas las herencias son biológicas. Algunas son decisiones. Otras, límites. Otras, la valentía de irse cuando quedarse significa traicionarse. Me levanté, me puse el reloj y caminé de regreso. El pasado ya no me tiraba hacia atrás. Y el futuro, por primera vez, no estaba construido sobre una